Maestro Roberto Burgos Cantor, muy buenos días, gracias por recibirnos en esta ocasión. Buen día, Rolando, estoy contento de que vengan, bienvenidos, por favor. Bueno, Roberto, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que preguntarte, porque eso es lo que además también nos trae hoy, es que nos contara un poco de esa novela con la cual usted ha sido acreedor del Premio Nacional de Novela 2018. ¿Por qué no nos cuenta un poco en qué consiste ese texto? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Cómo nació? Rolando sabe que la pregunta más complicada para un escritor es esa, ¿de qué trata su novela? Recuerda que había programas de música donde preguntaban dónde nacen las canciones. La verdad es que las novelas se escriben para poder responder a esa incertidumbre de qué trata lo que escribí. El escritor no es quien más lo sabe, pero has agregado unos elementos, Rolando, a manera de salvavidas que me ayudan mucho. La inspiración, los motivos, el entorno. La verdad es que desde hace algún tiempo, hay que decirlo, cuando una imagen se repite, uno siente que esa imagen lo persigue. Y quizá las novelas se escriben para desentrañar esa imagen. Esa imagen tenía que ver con las construcciones, se pueden llamar así por el empeño, de unos sectores sociales, humanos, que al quedar en el despojo comienzan a construir otra vida. Normalmente son desplazados de manera violenta de su lugar natal y comienzan a buscar algún lugar que les genere cierto sentimiento de protección. Ocurre con las urbes, que se va creando un cordón de poblaciones recién llegadas que buscan un lugar en la tierra. Y así me di cuenta que un paisaje, un territorio que me interesa mucho, Cartagena de Indias, fue lugar de refugio, pero dentro de la fortaleza, del lugar amurallado. Estos personajes de la novela Ver lo que veo comienzan su forma de vida afuera de las murallas, afuera de la fortaleza. Implica construir todo, pero a medida que avanzaba en la novela, me estimulaba mucho que era gente, primero con un elemento de dignidad, querían tener el salón de belleza, el puente, la carpintería, como si recuperaran acrecentada la tierra que perdieron. Y este esfuerzo en medio de los cenagales, donde se va la tierra en un buen sentido haciéndola, porque hay que rellenar, hay que echar acerrín, cascarilla de arroz, y en eso que es de alguna manera la pobreza, ellos la dignifican y ennoblecen su vida. Entonces la humanidad que allí habita me interesó sobremanera. Roberto, digamos que en los distintos artículos que se han hecho sobre usted en las entrevistas, un lugar común es, digamos, ese origen, esa regambre caribe, litoral, que se nota precisamente en su obra, ¿sí? Yo tengo una pregunta como bogotano. Más adelante habrá alguna obra en donde la inspiración y el paisaje sean más andinos, más del altiplano, máximo que usted ya lleva muchos años aquí en Bogotá. Rolando, lo que llamas un lugar común envuelve un reclamo. Es el reclamo de las regiones
contra el centralismo. No hemos logrado todavía romper la férula centralista de nuestro andamiaje político y social, lo cual es un hecho político, no es un hecho que implique molestia, odio con los seres humanos. Y la verdad es que uno de los libros de cuentos, creo que el que se llama Una siempre es la misma, ocurre en esa Bogotá a la cual me voy acercando cuando me vengo a estudiar, y como bien dices, ya va un número de años que pone en peligro mi vuelta a Cartagena. Y claro, ahí en Una siempre es la misma, ocurren cosas en el barrio Santa Fe, que recuerdas que era un lugar muy de vivienda, de domicilios urbanos, apartamentos generosos, bien construidos, con una idea urbana interesante. Y claro, ahí empieza uno a acercarse a este mundo por el cual yo guardo gratitud. Yo tengo dos pleitos con los cartageneros. Uno es que siempre digo que la luz más linda del mundo es la luz de Bogotá a las 5 de la tarde, lo que queda en los cerros. Y que el mejor dulce del mundo es el dulce que llaman pasta de mango en Santa Marta. Bueno, Roberto, yo creo que esta es una pregunta que puede sonar un poco como frase de cajón, se la hacen mucho a los escritores, pero yo estoy buscando y no he encontrado esa respuesta, digamos, en esos textos que han hecho sobre usted. La pregunta es la siguiente: así como Gabo mencionaba que él tenía influencias como autor de cabecera a Faulkner, tenía influencias de Hemingway, le gustaba mucho el maestro Juan Rulfo. Mi pregunta es esa: usted, como escritor, su formación, ¿cuáles fueron esos escritores de cabecera? ¿De dónde bebió usted para crear ese estilo tan exquisito? Esta es una pregunta muy aguda, Rolando, porque me hace pensar algo. ¿Por qué tengo la dificultad en responderla? Y algo se ilumina en este sentido. El escritor de hoy va construyendo su espacio de autores con los cuales dialoga, interlocuta, aprende también o disputa, casi en una especie de ejercicio cotidiano. Y el escritor de antes es ejemplar, el caso que mencionas, Gabriel García Márquez, se enfrenta a una tradición que él mismo declara no hallaba allí soluciones a mi ambición literaria, y un día entre Estados Unidos y México, en uno de los buses, él mira los campos de algodón del sur y ahí se encuentra con un Faulkner que había leído en Cartagena en la biblioteca de la familia de la Espriella, una familia de gente profesionales, de alguna manera ilustrados, que se venían a estudiar a Bogotá y tenían una buena biblioteca. Él ahí se encontró con Faulkner y se encontró con Virginia Woolf. Lo que encontró con Faulkner le bastó para su proyecto, para su búsqueda de años, para su escritura de años. Pero el escritor de hoy como que no para esa búsqueda. Entonces se va llenando de motivos, de razones, de sentimientos, de gratitud. Y ocurre mucho cuando el escritor de hoy vuelve a leer, porque esa vanidad de que uno relee
es eso, vanidad, no es cierto. Uno vuelve a leer, y cuando uno vuelve a leer, lo que le deparan esas lecturas que se hicieron en la juventud es tremendo desde la perspectiva de, uno dice, ¿por qué no vi esto? Y no es que no lo vio, sino que vio otra cosa. Entonces creo que la diferencia es en que el escritor de hoy no para la búsqueda, y el escritor de antes encontró en 1 o 5 autores su sendero para la ambición estética. Pero, y qué pena ser tan insistente, Roberto, ¿no reconoce de pronto usted que en su estilo, en su escritura, de pronto hay la influencia de algún autor o de algunos autores extranjeros o latinoamericanos? No lo sé. No, tienes mucha razón, Rolando, porque yo puedo buscar, siento, y en estos años lo siento más, que no he salido de la biblioteca de mi padre. Mi padre era un profesor de la Universidad de Cartagena, fundador del Departamento de Humanidades, y él tenía esa parte de la casa que era peculiar en esos años, tener libros en la casa. Y las lecturas que allí encontré, él tenía 2 características. Una que venía de su concepción liberal del mundo, era un hombre librepensador, y otra que venía de cierta discreción como padre. Y es que yo cogía los libros y él nunca me recomendaba, a pesar de que era profesor y enseñaba en un departamento de humanidades. Y sin duda, ahí leí por primera vez Los Dublinenses de Joyce y el Ulises, porque ese muchacho que cree que quiere escribir busca los más cercanos en el tiempo, en la temporalidad. Yo aún recuerdo lo que me causó una novela, Muchachos de la calle, de Pierpaolo Pasolini, o El aburrimiento de Moravia, o La náusea de Sartre. Y me encanté con los franceses experimentales. Yo leía mucho a Rob Grillet y a Michel Buteau allí. Ya cuando vino la decisión de estudiar en Bogotá, mi padre me dijo, nunca te hablé de tus lecturas. Agregó algo, ambiciosa, por cierto, y me dijo, todo eso lo vas a volver a leer. Y así ha sucedido. Y me regaló 2 libros, la única vez que me regaló libros. París era una fiesta de Hemingway y La casa grande de Álvaro Cepeda Zamudio. De eso estoy nutrido. Roberto, usted menciona un libro que para mí, que no soy del mundo de las letras, soy periodista por pasión y convicción, pero me quedó muy difícil de leer y en varios listados ha salido como el texto, el escrito, la novela más importante, por lo menos, del siglo XX, El Ulises de James Joyce. Para mí fue un libro muy difícil de leer. Usted, no solamente como escritor, como lector, como director de nuestro programa de aquí en la Universidad Central de Creación Literaria, ¿cómo pudo degustar, saborear ese libro? ¿Es tan difícil de leer o para usted fue muy natural? Siempre se genera una dificultad con ese libro. Recuerda que hubo una polémica de algunas personas, entre ellas un periodista, colega tuyo, que escribió a la revista Cambio cuando la dirigía García Márquez y dijo, ya, no pude y solté. Y García Márquez, con esa estrategia, astucia natural,
le dijo, ¿por qué no empiezas por el monólogo de Murray Bloom? Cógelo por cualquier lado. Ahora, hay libros que permiten eso, de leerlos de esa manera. Yo creo que a medida que se avanza y se recuperan, porque en Joyce hubo algo heroico, y es que él estaba escribiendo Ulises, pero había gente que le ayudaba a la mecanografía, gente que conseguía en la librería Shakespeare and Company de Sylvia Beach, que era la dueña, y que lo ayudaban porque ya comenzaba a tener problemas de la vista Joyce. Y en ese va a pasar la novela, mecanografiarla, diversas personas. Después vino toda la locura de que la declararon obscena en Estados Unidos. Y él atendió esto. Además, el primer ejemplar lo recibió el día de su cumpleaños, el 2 de febrero, que es el día de la Virgencita Liberal y Morena de la Candelaria en Cartagena de Indias. Entonces, a medida que han ido encontrando los originales, las versiones, las notas que él ponía, encontraron que Joyce le puso título a las diversas partes. Eso es una señal importante en la lectura, porque muestra de dónde vienen las escenas y las relaciona con la gran saga griega que a él le importaba. Entonces ya sí se lee, pero era un hombre obsedido por el lenguaje inglés. Además, ahora han descubierto que la mejor traducción fue la primera que se hizo, que hicieron los argentinos como una gran hazaña, y ahí está su construcción lingüística, las palabras que inventaba, las que unía para armar otras, pero la historia cada vez va quedando más a flor de lector. Y claro, y el monólogo de esta mujer que es como un planeta girando y soltando pensamientos. Roberto, yo sé que a veces los listados y los tops son un poco odiosos, y eso va según el gusto de la persona que consulta esos tops y esos listados. Le hablaba yo ahorita del Ulises de James Joyce, y en alguna de esas otras clasificaciones y listados, alguien decía que tal vez la novela de mayor importancia que había hecho algún autor colombiano, me sorprendió a mí, no era 100 años de soledad, sino que se llamaba La tejedora de coronas, de Germán Espinosa. ¿Qué opinas de eso? Bueno, en el tema de los gustos estéticos, cada quien tiene una idea, un gusto que construye, y es reflejo de algo que un día debí presentar en una feria, un libro sobre Germán justamente, y yo decía que esas disputas surgen de un pensamiento tal vez equívoco o un sentimiento. El sentimiento es que algunos lectores sienten que la presencia de una obra como la de García Márquez opacó la presencia de otros escritores, concretamente dos, Germán Espinosa y Héctor Rojas Erazo. Pero creo yo que un buen escritor en un país enseña al escritor cachorro a convivir con el monstruo. Los argentinos con Borges y Sábato, los peruanos con Vargas Llosa, los paraguayos con
ese estupendo autor del Doctor Francia. Y lo que ocurre es que cuando hay monstruo en la casa, obliga al escritor a no ser inferior, lo reta. Entonces, lo otro son fenómenos editoriales. Follner lo dijo alguna vez, se le preguntaron en esa encuesta, ¿usted qué cree de un escritor en porcentajes? ¿Cuánta disciplina? ¿Cuánta dedicación? ¿Cuánta intuición? Y el viejo caballero del sur dijo, y no voy a olvidar un porcentaje pequeño pero importante, y es la suerte. El escritor necesita suerte. Roberto, hablando precisamente ya que estamos aterrizados en nuestra literatura, la literatura colombiana, hubo una generación después de la que hemos hablado nosotros, que aún está, digamos, vigente, y que digamos que esos nombres marcaron como una época en la literatura colombiana. Me refiero a Jorge Franco, me refiero a autores como William Ospina, me refiero a autores también como Mario Mendoza. ¿Sí? Y en algún momento, incluso la revista Semana habló en su momento, cuando comenzaron a aparecer las obras reconocidas de estos escritores, como del nuevo boom de la literatura colombiana. ¿Ese boom quedó ahí en esa generación? ¿O usted, que además está dirigiendo el programa de creación literaria, sí ve que están apareciendo nuevos talentos dentro del horizonte de la literatura nacional? Sin duda, Rolando, están apareciendo nuevos talentos y los que mencionas están en plena producción, que es algo bueno para nuestra literatura, porque nuestra literatura, y lo anotó el maestro Ángel Rama, era una literatura que avanzaba no por tradición, sino por demolición. Entonces, la María, todos encantados con la María. De pronto, la vorágine, y se olvidaba la anterior. De pronto, 100 años de soledad y se olvidaba la anterior. Pero ahora ese conjunto de obras interesantes, de búsquedas distintas, sí forman una literatura que es un sistema de vasos comunicantes donde el lector encuentra cosas. Y después de los que han mencionado, que como dije están escribiendo, hay unas personas con una obra promisoria interesante, Margarita García Roballo, que ha escrito ya un par de novelas y un par de libros de cuentos. Alguien como la autora de La Perra, Piedad Quintana, Eduardo Tálora, que se ganó un premio en España. Estos dos últimos que te menciono han sido y son colaboradores nuestros en los programas. Un autor como Antonio García, como Ungar, están aportando cosas y en un momento interesante. Hablando de autores colombianos, seguimos en esa materia, Roberto. Hay algunos que digamos que han tomado ciertos comportamientos o ciertas conductas un poco de vedette, tratan de ser un poco como jugarle a la irreverencia. Y tal vez con eso, a mi parecer, se han vuelto como de moda. Me refiero, por ejemplo, a nuestro nunca bien ponderado Fernando Vallejo o al propio Efraín Medina. Quieren ser como una especie de escritores como rebeldes o malditos. Hay necesidad de llegar, digamos, a ese tipo de, digamos, de posiciones para ser un escritor famoso. Yo no creo, pero cada quien construye su gesto. Y claro, ese gesto ya sabes que fueron maestros los nadaístas, que escupían la hostia en la Catedral de Medellín, que hacían manifestaciones con una antorcha, en una época en que las antorchas se usaban en las procesiones
religiosas. Y creen, es una manera así yo no estoy seguro que eso agregue algo a lo que se escribió. Al fin y al cabo, lo que se escribió, el autor no sabe de una manera cierta a dónde llegó. Sabe que se acercó a algo, pero no sabe a dónde llegó. Entonces, este gesto como de irreverencia, de reto a la sociedad, pues debe ser que causa gracia en la galería. Y hablando ya, digamos, pasando un poco más a la literatura latinoamericana, hace ya bastante rato, claro que pues obviamente ahí las escogencias son muy particulares, pero hace rato no vemos escritores latinoamericanos candidatizados al Nobel. En algún momento también se habló del boom latinoamericano, ¿sí? Y estaba pues por supuesto Mario Vargas Llosa, el propio Borges, que nunca pudo ganar el premio Nobel, Gabriel García Márquez. ¿Qué pasa con la literatura latinoamericana actualmente? ¿Ha bajado de calidad? ¿O los gustos de los jurados europeos van por otro lado? ¿Qué será lo que pasa ahí, maestro? Me da la idea que hay un factor, por llamarlo de alguna manera, político, además del factor literario estético, porque en el momento en que parecería que descubren América Latina, lo que es cierto es que esa literatura que recuerdas es parte integral del reconocimiento de esa América Latina. Era verdad que teníamos unas ciencias sociales nacientes y había unos libros a los cuales el lector acudía, pero era notorio que los lectores buscaban más en las novelas, en los cuentos, las formas, las maneras de la sociedad esa que se aceptó como América Latina. Entonces yo creo que el incorporarse a esto, García Márquez, por ejemplo, dice que él estuvo cierto de eso cuando vivía en Europa, porque Europa estaba poblada por todos los exilios de los dictadores que había en nuestra América Latina. Había cubanos, había paraguayos, había colombianos. Quizá eso sea parte del reconocimiento, pero obra de calidad sí hay. Hay, y con una característica. Incluso voy a devolverme un momentito porque eso que pregunta Rolando es muy interesante. Una obra que llamó la atención en las ciencias sociales importante sobre la pobreza en México se llama Los hijos de Sánchez, de Óscar Luis. Las técnicas que utilizó para ese libro, que fue un libro leído mundialmente, fueron las técnicas de la literatura del naciente, de lo que llamaron boom en esos tiempos. Y claro, uno lee novelas como Los albañiles de Vicente Leñero, las primeras novelas de Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, y ahí hay una visión de alma de unos países muy poderosa. Ya, por supuesto, se han independizado la novela, los cuentos de ese entronque que las hacía parte del entendimiento de los países al no tener unas ciencias sociales totalmente desarrolladas. Pero el vínculo con la realidad es fuerte en las cortes nuevas que estás anunciando, porque novelas chilenas importantes tienen que ver con el tema de los torturados, los desaparecidos, los encarcelados, ni se diga en Argentina.
Y en el caso colombiano estamos en un momento muy interesante porque es un momento en que toda esa narrativa que tuvimos de la violencia quedó desueta. Con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir, el relato es otro. Me llamó la atención que una mujer de las artes plásticas, Doris Salcedo, lo anuncia en la entrevista que dio hace 2 días. Dice cuál es la narrativa para lo que estamos viviendo y lo que viene. Entonces allá hay un reto bien interesante. Roberto, usted acaba de mencionar una cosa que es muy, muy clara. Aunque la literatura obviamente, digamos, tiene esa categoría estética tan importante, la literatura también tiene, digamos, una categoría política. Los escritores también escriben sobre sus posiciones ideológicas a través de sus relatos, de sus ficciones. Le voy a preguntar por un tema que puede tener que ver con lo político y con lo social. Yo sé que usted mantiene sus contactos con Cartagena, su familia, sus amigos. Y uno se pregunta cómo una ciudad tan bella, tan rica como es Cartagena por su turismo, está desde hace mucho tiempo carcomida por el cenagal de la corrupción. Por ejemplo, creo que ya el último es el cuarto alcalde que ha nombrado, digamos, interino, porque los otros 3, digamos, han cometido el error precisamente de esquilmar el erario. ¿Qué pasa en Cartagena, Roberto? Bueno, Cartagena, Rolando, es el caso ahora, el caso más sonado, y no te lo digo como un acto de piedad por la cangrejera, como llamo yo a Cartagena, de que hay muchos y que parte de la noción centralista del país fue ubicar la corrupción en la periferia. No creo eso, creo que ya eso pasó y que cada quien debe responder por sus actos. Pero estamos sufriendo el coletazo del dinero fácil que vino del sector del narcotráfico. Se vivió como se malvivió y se sigue malviviendo, pero contagió a lo que ya no se puede llamar la política. Y esta locura del costo de las campañas, de lo que la gente retribuye moral y humanamente, es un total desastre. Recuerda que Borges, en su socarronería sabia, traviesa y arbitraria, dijo algo muy interesante. Borges dijo: espero que me sea permitido decir que descreo de la democracia, ese fácil hábito de la estadística. Entonces, el hecho de construir la democracia a fuerza de dinero tiene enredado al mundo porque las ideas políticas, las ideas sociales, la creación de humanidad y comunidad, la construcción de lo colectivo, ¿por qué demonio va a hacerse con plata? El que quiera hacer un discurso, quiera convencer a sus vecinos, a sus conciudadanos, hombre, que el Estado le preste un megáfono y vaya al parque y se faje con la palabra y veamos qué va a pasar con el tema de los votos y lo electoral. Pero cada día construimos unos aparatos muy costosos y fuera de eso el aprendizaje que dejaron los sectores dominantes colombianos a la gente humilde. Entonces, alguien que llega al consejo ya tiene unos ejemplos de
cómo quebraron la Caja Agraria. La Caja Agraria era un lugar para fortalecer el campo con créditos blandos. Si revisamos la lista, no sé si quedó algo del incendio de Avianca, cuando lo hicieron, que explican que fue un incendio criminal, uno dice, todos los políticos de los pueblos tenían aprobados unos créditos enormes para sembrar algodón, arroz, y eran créditos que metían en la campaña. El algodón siempre se lo comía el gusano, el arroz no crecía. Entonces, fue un país que ha sido complaciente y que ha dejado una herencia tremenda. Yo creo que parte de esta recuperación que vendrá en lo del posacuerdo es la participación otra vez de la juventud en la recuperación de lo público. El hecho de los parques ayer, el hecho de tomar la calle, el hecho de hablar, sin tener una filiación distinta a recuperarnos como seres humanos, eso va a ser muy importante. Y Cartagena toca sacudirla porque lo que ocurre es tremendo. El ejemplo que pones es una vergüenza. Los alcaldes siempre metidos en líos de dinero y todo, porque recuerdas que hubo unas personas hechas con el propio esfuerzo, periodistas de la radio, y también metidos en una cantidad de problemas de ese tipo, de dinero. Y yo creo que el tema de la educación va a ser básico. Hay que volver a las humanidades, a lo que representan en la universidad. Hay que volver a leer para poder tener defensa frente a este hecho ominoso que es la corrupción, ¿no? Roberto, pues todos sabemos cómo nuestro país, después de años de violencia, está comenzando como a visorar un horizonte de paz. Estamos como mirando hacia ese posconflicto y pues como veíamos en fechas pasadas, pues el presidente Santos el expresidente ya Santos ya trata de dejar un país pues mejor de lo que lo encontró, y pues comienza un nuevo presidente que es Iván Duque, que esperamos que deje un país mejor de lo que lo encontró. Usted como analista, como escritor de textos y además como lector u oyente, ¿qué conclusiones saca de los dos discursos de ayer, tanto el del presidente Duque como el del presidente del Senado, Ernesto Macías? Es un poco contradictorio, ¿no? Sí, el del presidente del Senado, fíjense que eso, de todas maneras, Rolando, era parte de la buena educación de la capital. Pero el Congreso se volvió peor que una gallera. Ahí Soto del Corral recibió un tiro, ahí mataron a otro en la época de López Pumarejo. De manera que como que ese fermento aún vive, y una persona es tremendo porque es quien no reconoce el lugar en que está, que es el caso del discurso del presidente del Senado, entre otras cosas porque no es el momento ni el debate para saldar cuentas con el gobierno que justamente ese día entrega. Eso en la ley tiene unas oportunidades, unos nombres, unos debates
pero prevalerse de su condición de presidente para, ¿qué hace un presidente? Hombre, contar una aspiración que vamos a hacer en estos tiempos, un aparato tan desprestigiado como ese, ¿cómo vamos a devolverlo a la ciudadanía, a lo público, o vamos a cerrar lo que vamos a hacer? Pero no, a pelear de la peor manera con el otro que no tiene derecho a la réplica. Es un acto cobarde, un acto de pésima educación que ya a nadie le importa y de vergüenza. En el otro, yo sé que Petro dijo, no hay que dejarse engañar, son iguales, pero yo creo en las palabras, y las palabras del otro son muy distintas, las palabras del presidente que se posesionó, y todos estamos esperando que cumpla las ideas que tiene. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene derecho, como los sectores reconocidos de la que van a ser la oposición, los sectores que van a ser independientes, tendrán derecho a discutir las formas de erradicación de la pobreza, de mejoramiento de la exclusión, pero esa es una discusión sana sobre los procedimientos. Entonces hay muchas personas donde empiezan a definirse políticas y su ejecución, que es gente joven. Algunos tienen el temor de que siendo un sector empresarial no tenga sensibilidad social, lo han planteado. Pero yo creo que hay hechos tosudos en una sociedad. Si no se arregla lo que está mal en la perspectiva de la pobreza, mejoramiento del empleo, de empleos dignos, mejoramiento de la educación, que hay que continuar la tarea. Si no se hace eso, todos pagaremos las consecuencias. Roberto, y de antemano pues agradeciéndole muchísimo su tiempo, su gentileza en atendernos. Yo creo que nuestro público, nuestra audiencia, si quisiera saber algo, y es a futuro, ¿qué proyectos o qué planes literarios, profesionales tiene Roberto Burgos Cantor? Estoy corrigiendo un libro de cuentos. Trato de no abandonar ese género que lo quiero mucho. Alguno de los colegas de Rolando me recordó que el primer cuento que publicó un hombre generoso, Manuel Zapata Olivella, cumplió este año 50 años. Te voy a terminar de corregir ese libro de cuentos. Perdón, lo interrumpo, Roberto. Ese es en alguna parte yo leía que el maestro Manuel Zapata Olivella fue quien le dio a usted su primera oportunidad literaria en una revista, creo. Sin duda. ¿Ese es el libro de cuentos o por ahí pasa? No, esa oportunidad que me dio Manuel me enfrentó a decidir, ¿quieres ser escritor o vas a ser ahí alguien que dentro de los recuerdos de su infancia tiene, un día escribió un cuento, un día batió un jonrón? Entonces, la generosidad de Manuel me confrontó a qué quería hacer. Si quería hacer el ridículo, pues listo, había que dejarlo así. Pero era un hombre generoso y sabio. Cuando publicó ese cuento, lo puso al lado de un escritor. Yo en ese entonces era un muchacho de colegio, y el escritor al lado de quien me puso era un escritor mayor, venía del Tolima, un hombre muy lector, muy sabido, y se tomó el trabajo de escribir qué querían decir el cuento de un cachorro y el cuento de un tigre viejo.
Entonces fue muy... Y desde entonces le tengo mucha gratitud al cuento, porque el cuento ayuda a que el escritor de novelas siempre tenga rigor, precisión en cada línea que escribe. Porque como la novela es larga y tiene abismos, y uno puede aflojar la tensión de la frase, y el cuento ayuda a mantener esa disciplina. Entonces, ese libro de cuentos que usted está corrigiendo es inédito. Es inédito, sí, señor. Bueno, pues esperamos muy pronto que tengamos acceso pues a esa nueva obra suya, maestro, y le agradezco muchísimo, muchísimo que nos haya podido atender. Muchas gracias, Rolando, buen día, y espero que el libro de cuentos llegue bien. Eso esperamos todos. Y pues a todos ustedes muchas gracias por vernos.